hemos visto las emociones básicas, las emociones secundarias y nos faltaba terminar algunos conceptos sobre el afecto. Entonces, por favor, yo les había dicho que cuando evalúen al paciente, ¿qué cosa hemos visto? A ver, los que estamos en la práctica. Hablando de eso, por favor, chicos, no es como cuando uno está con otros pacientes, ¿no? Está con el cardiólogo les dice, ya, escucha a tu paciente y lo van a escuchar, bien entienden. Pero por favor entiendan que yo no les puedo decir, ya, entrevista al paciente, ¿no? Cuando estén en consultorio y tienen la oportunidad de hablar, de preguntarle algo, háganlo. ¿Qué está pasando? ¿Quiero recitar también? ¿Quién vienes a recitar acá? Déjenme hablar, por favor. Entonces, cuando estemos en consultorio, ustedes tienen la oportunidad de preguntar al paciente, háganlo. ¿Ya? Háganlo. ¿Qué estás haciendo, Lina? Háganlo. ¿Por qué? Chicos, por favor, yo sé que la hora es difícil. Cuando han cambiado esta hora, yo llevaba clases los días jueves, creo que eran de 7 a 9 de la noche. Yo no he solicitado el cambio, ojo, han sido ustedes, creo, con sus delegados, no sé quiénes han puesto la hora. Yo sé que es difícil, pero presten atención. Presten atención, Vivian, eso no está bien. El doctor Vico ha mandado todo un comunicado indicando de que se observe a los alumnos, de que las clases tienen que ser presenciales, que ustedes han exigido que sea así, y terminan, yo le he dicho al doctor Viento, es lo que usted dice, doctor, o es lo que vienen los chicos y le piden a usted, pero usted entraría a las clases y se daría cuenta cómo están, ¿no? Entonces, por favor, presten atención, es difícil, pero yo no soy la que paga a la universidad, o sea, yo no hago el sacrificio que hacen sus papás de pagar una mensualidad para que vengan a escuchar clases y ustedes terminan haciendo otras cosas. Entonces, cuando estemos frente a los pacientes, tienen que ver qué cosa, qué es lo que evaluamos. Pero ¿acaso tú empiezas con el pensamiento? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empiezo yo? Señor, buenas tardes. ¿Qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto su nombre? Para ver la orientación. ¿Qué más necesito saber después? Claro, pero eso es orientación en persona. Pues, ¿qué más voy a evaluar? La atención, hemos visto si el paciente está atento o no, la concentración. ¿Qué más voy a evaluar? Pensamiento, el lenguaje, el juicio. Si ese paciente es consciente de lo que le pasa o si de repente no es consciente. La conciencia de enfermedad también. ¿Qué voy a evaluar luego? El afecto. Entonces tengo que ver la afectividad. Aló. Y cuando evalúe el afecto, ustedes van a ver y me van a decir, pero ¿cómo evalúo el afecto? Entonces, ¿qué les he dicho? ¿Qué pregunto al paciente si quiero evaluar el afecto? ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo está usted? Y el paciente responde, ¿no? Bien, estoy bien en los últimos días, o me siento mal, tengo ganas de llorar. Entonces, ¿qué es el estado de ánimo? En el afecto evalúo dos cosas. Uno, estado de ánimo. El estado de ánimo es lo que dice el paciente, es pregunta de examen. ¿Y el afecto qué es? Lo que evalúa el médico. Entonces, si el paciente les dice, estoy bien, ¿qué hace el médico? Yo compruebo que esté bien. Porque puede ser que el paciente me dice, estoy feliz, pero yo lo veo llorando. Es un afecto incongruente. ¿Ya? Entonces, estado de ánimo es lo que dice el paciente y afecto es lo que evalúa el médico. El médico va a evaluar si realmente está bien, está mal, o si realmente se cumple lo que dice el paciente. Entonces, ya hemos visto las emociones
Y yo podré ver también si el paciente maneja sus emociones o si no maneja sus emociones, porque hay diferentes tipos de pacientes, ¿no? Voy a ver el afecto. Entonces pregunta el examen. La afectividad es la forma en que el hombre se siente afectado por los diversos acontecimientos de su vida. Afecto. ¿Ya? La satisfacción o insatisfacción de las necesidades e impulsos instintivos genera esos estados afectivos placenteros o displacenteros. ¿Qué son los afectos? Pregunta el examen. Movimientos de energía psíquica vivenciados por el yo de gran fuerza impulsadora de la vida psíquica, con muy especial intervención en la dinámica de la regulación psíquica y en interacción constante con otras áreas del vivencial. Tiene como característica el sello de lo agradable o desagradable. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, el paciente de 35 años, que indica el paciente que se siente bien, pero el evaluador lo siente distante, mal, con poca expresión, esta será una alteración de ¿qué? Del estado de ánimo o del afecto. Del afecto, ¿no? Va en el orden de lo bipolar, ¿no? De los contrarios, ¿ya? Otra vez, miren, repasen esta diapositiva porque es un repaso de lo que hemos hecho, qué es emoción, qué es sentimiento y qué es afecto, ¿ya? Repasen esa diapositiva. Humor básico o estado de ánimo. ¿Se acuerdan cuando les puse el cuadro? Creo que otra vez está ahí, pero voy a ver. ¿No? Humor básico es el estado de ánimo más sostenible y menos flexible. Es lo que le pregunto al paciente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado en los últimos días? Es lo que me responde el paciente. Ese es el estado de ánimo o humor básico. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el paciente me dice, estoy triste, voy a poner humor deprimido. Si me dice, todo el tiempo estoy con sensación de malestar, con ganas de renegar, humor disfórico. Si el paciente me dice, estoy feliz, el humor está elevado, estoy irritable, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, el estado de ánimo es esta línea ploma. ¿Cómo está el paciente en las últimas semanas? ¿Será eutímico? Les he dicho, hipertímico hacia arriba, distímico o hipotímico hacia abajo. Lo patológico hacia abajo, distimia y depresión. Lo patológico hacia arriba, hipomanía y manía. ¿Están entendiendo? ¿Entienden? O les repaso porque les voy a preguntar sobre eso y se van a jalar. A ver, les he dicho, el humor básico o estado de ánimo es lo que expresa el paciente, es lo que yo le pregunto al paciente. ¿Cómo está usted, señor? Estoy bien. Esta línea en plomo no es una línea recta, es fluctuante, ¿no? Tiene sus altibajos. Se muere el perro, se pone triste. Se gana la lotería, se pone feliz. Es una línea ondulante. Lo fisiológico está hacia abajo la hipotimia, son los pesimistas, y hacia abajo la hipertimia, que son los optimistas. O sea, acá hipertimia y acá la hipotimia. Eso es lo normal. O sea, el estado de ánimo eutímico hacia arriba, hipotímico y hacia abajo. Mejor dicho, hacia arriba, hipertímico y hacia abajo, hipotímico. Eso es lo normal, está fluctuando. ¿Tiene un plumón, por favor? A ver, entonces, estado de ánimo, lo que ven en plomo no es una línea así, sino es ondulante. Hacia arriba está el hipertímico. Este es el eutímico. Y hacia abajo, el hipotímico. Pregunta el examen, ¿quién es el hipertímico? El optimista. Es ese que se ríe de todo, ¿no? Le va mal en los exámenes, está feliz. En cambio, el hipotímico, ¿quién es? El pesimista. Le va bien en los exámenes, ¿cómo te digo? Pesimista. Los
hacia arriba, en lo patológico, está la hipomanía. Y más hacia arriba la manía. Esto es patológico. Hacia abajo la distimia, que es una forma de depresión, pero que no cumple todos los criterios de depresión y que tiene que tener síntomas más de 2 años. Y más hacia abajo la depresión, con todas las anedonia, abulia, asocialidad, alogia y tristeza vital, depresión. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, cuando yo le pregunto al paciente, ¿cómo está usted? El paciente me tiene que describir su estado de ánimo. Si yo lo veo, estoy bien, eutímico. Si el paciente me dice, no, más o menos, yo lo veo que es medio pesimista, pero que está dentro de la normalidad, lo describiré como hipotímico, ¿no? O al revés. Entonces, estado de ánimo, ¿ya? ¿Y qué era el afecto? El afecto es el sello que ustedes le ponen al paciente. Si el paciente dice que está bien, que está eutímico, yo como médico evaluador tengo que comprobar que realmente esté eutímico. ¿Entendido? Nos pregunta el examen, cuidadito. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha remedado? ¿Creo tú bien? No, yo dije la frase. Ahora sí, estás muerta conmigo. ¿Yo? No la remedé, doctora, dije de una película. Menos 5 puntos, no me hables. Listo. Los sentimientos. ¿Qué eran los sentimientos? Pregunta al examen. Brenda, tú que eres muy sentimental, ¿qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos son todas las emociones que presenta una persona. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál era la diferencia entre emociones y sentimientos? El tiempo. Entonces hay una diferencia, Brenda. ¿Qué eran los sentimientos? Y yo les había dicho bien claro que las emociones pasajeras y de gran intensidad. Eso les dije, son pasajeras y de gran intensidad. ¿Y cómo eran los sentimientos? Y de escasa intensidad, pero perduran en el tiempo. Cuidado con esas preguntas, ¿ah? Después van a estar llorando porque en este aporte no les voy a regalar ni un cuarto de punto. El examen va a ser bien complicado, así que tienen que estudiar, repasar, ver sus diapositivas. Ahí está, miren los conceptos, nuevamente emoción, nuevamente sentimiento, afecto, humor básico y afectividad. Tienen que repasar eso muchas veces. Los trastornos del afecto. Tenemos trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Miren los trastornos cualitativos que están acá. Y los cuantitativos. Los cuantitativos un poco en base a lo que hemos visto en la pizarra, ¿no es cierto? Hacia arriba tenemos, miren, aumento del tono afectivo, la euforia, exaltación, el éxtasis, hipomanía, manía. Estos dos son los que les he explicado. Van a entrar en el examen. Hacia abajo, miren, la tristeza patológica o depresión, y pueden haber otros intermedios como por ejemplo la ansiedad, las fobias. Y en los trastornos cualitativos, miren la tenacidad, la labilidad, incontinencia, perplejidad, anedonia, afecto inapropiado y la catatimia. Vamos a ver algunos de estos. Miren, psicopatología de la afectividad. La tristeza patológica, alegría patológica y la ansiedad en sí misma. ¿Qué les he dicho de la tristeza patológica? ¿Qué les dije? ¿Cuáles son las características de la tristeza patológica? La tristeza vital. ¿Cómo es la tristeza vital? Esa es pregunta de examen. Incapacidad de reaccionar emocionalmente. Yo no les voy a poner conceptos,
Pero sí les voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del paciente de 17 años. Se encuentra hace 3 meses postrada en su cama. No tiene deseos de hacer absolutamente nada. Ha perdido el apetito, rechaza la visita de los amigos. La paciente refiere, entre comillas, que no tiene fuerzas ni para respirar. Hay pérdida de la socialización, hay pérdida de la voluntad, pérdida del interés. ¿Cuál será el diagnóstico? Depresión. ¿A qué hemos hecho referencia? A la tristeza vital. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tristeza vital? La incapacidad de reaccionar emocionalmente. ¿Quedó claro cuáles son las características de la depresión? Tristeza vital, abulia, anedonia, apatía, asocialidad y alogia, las as. Hacia arriba, la manía, la hipomanía. ¿Qué será la hipomanía? ¿Qué es la hipomanía? ¿Qué? Un rango para llegar a la hipomanía y la manía, el estado de ánimo está elevado, inflado. El paciente tiene ideas de grandeza, de poder. Cree que está algo así parecido a lo del narciso, pero la característica más importante, por ejemplo, en la depresión es la tristeza vital. En la manía y en la hipomanía la característica más importante será disminución de la necesidad de sueño. Ese paciente no duerme, no tiene necesidad de dormir. Puede estar 4 o 5 días despierto hablando de grandezas, vendiendo sus casas, regalando sus pertenencias, pero no tiene necesidad de dormir. ¿Ya? Entonces hemos visto la tristeza patológica, la alegría patológica y la ansiedad. Miren los demás trastornos. Ya les he hablado sobre la tristeza patológica, ya les he hablado sobre la alegría patológica, la ansiedad hemos hablado hasta el cansancio. ¿Qué era la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Hemos visto a los pacientes con ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una sensación desagradable. Es una reacción emocional inespecífica. ¿Qué pasa con el paciente? Pues está a la expectativa de que algo va a pasar, pero no sabe qué. Es totalmente inespecífico. ¿Qué era el miedo? Reacción emocional a algo que yo conozco. La ansiedad, reacción emocional a algo inespecífico. El paciente está a la expectativa de que algo va a pasar, pero no sabe qué. ¿Y genera qué tipo de síntomas? Síntomas vegetativos somáticos. ¿Cuáles son esos síntomas? Pregunta de examen. Taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, sudoración en las manos. ¿Han visto a los pacientes con esos problemas? ¿Y qué siente? Siente que algo va a pasar y no sabe qué. Ansiedad, pregunta de examen. La inadecuación afectiva, falta de concordancia entre el tono emocional y el pensamiento. El paciente está pensando en una cosa, pero su cuerpo, su reacción emocional es diferente. La habilidad afectiva, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, que es la labilidad, son esos pacientes, ustedes los habrán visto en la consulta, que están llorando y de pronto se empiezan a reír. O al revés, están riéndose y de pronto empiezan a llorar. La habilidad afectiva. ¿Ya? Ambivalencia afectiva. Miren la diferencia. En la labilidad afectiva, el paciente está triste y empieza a llorar, o el paciente está llorando y empieza a reírse, mientras que en la ambivalencia el paciente dice: a ver, estoy bien, pero me quiero morir. ¿Ya? Hay ambivalencia.
estoy bien, pero me quiero morir, o al revés, ¿no? Me quiero morir, pero quiero comprarme un carro. O sea, ¿quién que se quiere morir va a querer comprarse un carro? ¿Para qué? ¿No? Si muerto no quieres carro, no necesitas carro. ¿Para qué? ¿Para qué has dicho? Para que te pase el infierno. La incontinencia afectiva, falta de control de la expresión afectiva que suele ser desproporcionada al afecto subjetivo. No sé, creo que como ustedes hemos visto ese paciente que entró al consultorio y empezó a reírse a carcajadas, ¿no? De la nada, ¿no? No podía contenerse. ¿Cómo estás? Bien. Ja, 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 estoy bien, que estoy bien. Incontinencia afectiva. Propio, por ejemplo, del esquizofrénico. Al revés, la indiferencia. Estos pacientes tienen como una máscara, no expresan nada, afecto indiferente, totalmente indiferente. La rigidez, ¿no? El individuo apenas manifiesta sensaciones afectivas en sus relaciones con el mundo externo. Rígido, ni lo uno ni lo otro. La prosodia, alteración del lenguaje afectivo, monotonía de la palabra, desaparición del aspecto tónico y de la modulación. Hemos visto un paciente así. ¿Cómo estás? No habla, no hay expresión en la palabra. Pregunta al examen, alexitimia. Es la incapacidad de poder expresar las emociones o los afectos. Entonces, cuando vemos una persona así que no puede, incluso el paciente lo dice, ¿no? Quiero decir algo pero no puedo, alexitímico, no expresa, no puede expresar sus emociones ni sus sentimientos. Ahí está nuevamente el cuadrito del que hemos visto y acá algunos conceptos que tienen que ver con el afecto, como por ejemplo la irritabilidad. Entonces las chicas cuando están en su periodo premenstrual o menstrual se ponen irritables. Ya repasen ese concepto, siempre es placentero. La irritabilidad es síntoma, por ejemplo, el TLP, que los pacientes están muy irritables. Algunas veces en casa la mamá, el papá, esa mírame, no me toques, o ustedes cuando están en situaciones de estrés van a manifestar síntomas de irritabilidad. La tenacidad, ya hemos visto la labilidad afectiva, la tenacidad es persistir en el mismo afecto todo el tiempo. Ya hemos visto la incontinencia afectiva, la perplejidad es igual que la tenacidad, y la anedonia. La lexitimia es la incapacidad para expresar con palabras sentimientos y afectos. La anedonia, pregunta el examen, es la incapacidad de experimentar placer. ¿Quiénes tienen anedonia? Los esquizofrénicos, ¿no? Ya no llegan a un punto en que no pueden experimentar placer y empiezan a buscar formas de poder hacerlo. Por ejemplo, consumir alcohol, consumir drogas. Yo tengo un paciente ahorita que está hospitalizado en Almudena, que es, por ejemplo, consumir hojas de coca. Ya saben que las hojas de coca, para los que estudian con hojas de coca, que es pasta. Si ustedes utilizan la hoja de coca con el, ¿cómo se llama esa cosita? Vita, desprende pequeñas cantidades del alcaloide, la cocaína, y genera placer, pues son cantidades mínimas, pero generan sensaciones placenteras en el usuario. Entonces, este paciente es esquizofrénico, tiene la necesidad, ojo, escuchen el caso clínico, tiene la necesidad de experimentar placer y busca formas de hacerlo. Entonces encontró en la coca una de sus fuentes, pero como está hospitalizado y no puede masticar coca, todo mi jardín de rosas se ha consumido, ¿no? Se ha empezado a masticar las hojas de las rosas, no se ha contentado con eso, empezó a recolectar las hojas del pino, que son como unas cositas bien delicadas, ¿no? Ustedes han visto los árboles de pino y empieza a masticar, porque tiene la necesidad de querer experimentar placer. No lo va a experimentar, obviamente, por su condición psiquiátrica, ¿no? Anedonia, entonces, incapacidad de experimentar placer.
Aquí están los otros términos sobre anedonia, son sinónimos, repásenlo, léanlo. Bueno, afecto inapropiado, lo que vemos también, falta de concordancia entre el afecto y el estímulo, ¿no? El paciente sonríe cuando la situación social requiere una expresión seria. Entonces hay pacientes que van a los velorios y empiezan a reírse, afecto inapropiado. Catatimia, estado afectivo intenso que produce alteración en la concepción de la realidad externa mediante la falsificación del juicio, no el juicio de realidad. Otra vez los mismos términos, hipertimia, distimia, ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado. Y chicos, con eso es lo que les debía de la clase. Estudien, sean objetivos, por favor. Ya les he dicho, no piensen en cosas raras. Yo no he traído estadísticas aquí, pero sí necesito, es muy importante que sepan, por ejemplo, hacer un buen examen mental. Yo no pregunto cosas raras, pregunto lo más frecuente, porque así se debe evaluar a los estudiantes. Presten atención, lean bien, acuérdense de los casos clínicos que les he contado, acuérdense del TLP, acuérdense del estado de ánimo y el afecto, acuérdense del pensamiento y el lenguaje, ¿ya? Y bueno, nos vemos la próxima clase. El examen va a ser 2:30 de la tarde, va a durar 20 a 25 minutos. Y no se olviden de subir sus videos alusivos al Día de la Madre, creo que hasta el día 29 tienen el plazo. Y nada más, estudien, nos vemos la próxima. La pregunta de su compañera. No hemos tenido la posibilidad, al menos yo, y es más, les soy sincera, todavía no he visto los videos, no he revisado los videos de sus exposiciones. Pero normalmente lo que yo hago es que la exposición sea en clase, la evalúo y voy sacando preguntas de sus exposiciones. No va a entrar preguntas de aprendizaje para que no se compliquen. Así que sin más tiempo que a las otras. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase.